En este video les voy a explicar cuáles son las características propias o definitorias de las plantas, de los animales, de los hongos, de los microbios, o por lo menos vamos a discutirlo un poquito. Bueno, acá yo les muestro 4 grupos de seres vivos. En realidad en el álbum de figuritas que armamos hay más grupos, pero todo depende de la clasificación que uno haga. A lo largo de la historia, los científicos primero pensaron en 2 reinos, animal y vegetal, y todos los seres vivos que descubrían los ponían o en un reino o en otro. Después, cuando fueron entendiendo otras características, se dieron cuenta que necesitaban más grupos para ordenar la diversidad de seres vivos. Pero nosotros, para ir entendiendo esa diversidad y para irla ordenando, vamos a ir entendiendo algunas cosas. Entonces, para entender lo básico, me parece bueno empezar por esta por esta clasificación de 4 grupos de seres vivos: plantas, animales, hongos, microbios. En esta parte de la tabla hay 8 características y lo que tenemos que hacer acá en estas celdas es escribir sí, no, algunos, la mayoría. Vamos a empezar. Se ven a simple vista. ¿Qué quiere decir simple vista? Que no se necesita un microscopio, que con los ojos funcionando normal uno los puede ver. Entonces podríamos pensar que las plantas sí se ven a simple vista, los animales, la mayoría. Hay algunos animales que se precisa una buena lupa y algunos hasta casi un microscopio. Por ejemplo, hay animales que viven en los musgos. Los musgos son unas plantas muy sencillas y son chiquitas, son como una alfombrita chiquita, pero si uno pudiera ver eso con una gran lupa o con un microscopio, vería que es como un bosque en miniatura donde viven animales. Por eso es que digo la mayoría. Dentro de los hongos, podríamos decir que la mayoría los podemos ver. En realidad lo que estamos viendo son, por ejemplo, los hongos de sombrerito, que salen cerca de los troncos de los árboles, o en el césped. También algunos hongos que salen en la madera, en los troncos muertos. Pero hay otros hongos que son microscópicos. Y la característica que por ahora vamos a escribir dentro de los microbios justamente es que no se ven a simple vista. Ahora, si hay mucha cantidad de microbios juntas, podemos llegar a ver una mancha, por ejemplo, y ahí lo que estamos viendo es una cantidad enorme de microbios. No estamos viendo cada uno de los microbios, estamos viendo el conjunto. Por ejemplo, cuando hay cianobacterias en la playa, podemos ver un color verde, podemos ver como hierba en el agua. Eso no estamos viendo una cianobacteria, estamos viendo el conjunto. Bueno, característica 2. Se desplazan en algún momento de su vida. Se desplazan quiere decir que pueden cambiar de lugar. Las plantas no por sí mismas. Claro, pueden dispersar semillas, por ejemplo, o incluso algunas plantas pueden desprenderse del suelo y pueden viajar con el viento, pero digamos, no tienen un desplazamiento propio como puede ser caminar, correr, volar, nadar. En cambio los animales sí.
por lo menos en alguna parte, en algún momento de su vida, porque hay otros momentos de su vida donde algunos animales viven fijos, como por ejemplo los mejillones en las rocas de la playa. Pero antes de fijarse a una roca, los mejillones podían nadar o podían desplazarse por el agua. Los hongos tampoco se desplazan, si bien están formados por filamentos que pueden crecer como si fueran las raíces de una planta. Vamos a poner que no. Y los microbios, sí, tal vez no todos, pero muchos tienen formas de desplazarse, de nadar, por ejemplo. Entonces, podríamos poner la mayoría. Bueno, tienen clorofila. La clorofila es una sustancia verde que le da color verde, pero la función de la clorofila no es solamente dar color verde. Más bien que la función de la clorofila es absorber la luz, la energía de la luz. Y eso hace posible que el ser vivo que tenga clorofila pueda hacer la fotosíntesis. Fotosíntesis quiere decir producir sustancias a partir de la energía de la luz. Y eso lo hacen las plantas, pero no lo hacen los animales. Un animal verde, como un saltamontes verde o una cotorra verde, no tienen clorofila. Su color verde no es por la clorofila. Los hongos. Puede llegar a haber algún hongo verde porque hay tanta variedad en la naturaleza, pero ningún hongo tiene clorofila y por lo tanto ningún hongo es capaz de hacer la fotosíntesis. Dentro de los microbios, algunos microbios tienen clorofila y hacen fotosíntesis, otros no tienen clorofila pero hacen fotosíntesis y otros no tienen clorofila y no hacen la fotosíntesis. Tienen verdadera raíz, verdadero tallo y verdaderas hojas. Las plantas. Los animales no. Puede haber algún animal que tenga forma de planta, que parezca que tiene un tallo, que parece que tuviera alguna flor, como por ejemplo los corales, las anémonas, pero eso no es verdadera raíz, verdadero tallo y verdaderas hojas. Los hongos, durante mucho tiempo se los consideró plantas o vegetales. En realidad nosotros vamos a decirle vegetales a el conjunto de plantas, hongos, bacterias, pero, o sea, digamos, los que forman parte de la vegetación. Aunque tampoco es un concepto que vamos a usar mucho, el de vegetales, en realidad. Los hongos, como decía, no tienen un verdadero tallo ni una verdadera raíz, aunque parezca, y de ninguna manera tienen hojas. Y dentro de los microbios están las algas grandes, que se ven como hojas, que parece que tuvieran como una raíz que las une a las rocas, pero no es verdadera raíz, ni verdadero tallo, ni verdaderas hojas. Entonces los microbios tampoco. La característica 5 dice, están formados por unos hilos microscópicos llamados hifas. Bueno, las plantas no, los animales tampoco. Los hongos sí. Vamos a poner la mayoría. Y en los microbios no. Comen y tienen boca. Las plantas no, ni siquiera las plantas carnívoras. No tienen boca, no comen. No. Lo que hacen las plantas carnívoras es tenderle trampas a algunos animales, sobre todo insectos, y al atraparlos los van digiriendo con unos jugos
digestivos que produce la planta, y después los tejidos de la planta, el tallo, las hojas, van absorbiendo esas sustancias nutritivas de los animales que atraparon, pero no tienen boca. Tampoco tienen boca en la raíz. La raíz no es como una bombilla de mate que tenga pequeñas bocas, digamos, que absorben. Los animales sí tienen boca y comen. Algunos perdieron la boca. Algunas mariposas, por ejemplo, de adultas no comen y no tienen boca. Algunos gusanos que viven dentro del cuerpo de otros animales no comen por la boca, sino que absorben sustancias por el cuerpo. Pero bueno, vamos a decir que en general los animales comen y tienen boca. Los hongos no, y los microbios tampoco. Todos los seres vivos se reproducen, pero solo un grupo de seres vivos produce unas células masculinas y femeninas que, en el caso de las masculinas, son los espermatozoides y en el caso de las femeninas son los óvulos. Otros seres vivos también producen células masculinas y células femeninas, pero no son como los espermatozoides y los óvulos. Las plantas no, los animales sí, los hongos no, los microbios no. Por último, tienen músculos y nervios, o por lo menos tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas no, los animales sí, los hongos no y los microbios no. Entonces, ¿qué quiero que observen con esta tabla? Quiero que observen que la característica se ven a simple vista nos sirvió para definir a los microbios. Los microbios no se ven a simple vista. ¿Ah? A ver si puedo hacer algo así. Ahí. Bueno, después, ¿se desplazan en algún momento de la vida? Bueno, algunos sí, algunos no. Esta característica no es muy útil para diferenciar, para definir grupos. ¿Sí? En principio se usó para diferenciar a las plantas de los animales. Los animales se desplazan, las plantas no se desplazan. Pero los hongos tampoco se desplazan, los microbios sí. Entonces esta característica no nos va a ayudar mucho. El tema de la fotosíntesis que tienen clorofila y hacen fotosíntesis, sí nos va a servir. Si bien las plantas no son las únicas que tienen clorofila y hacen la fotosíntesis, porque algunos microbios también, vamos a combinar la característica esta de las plantas que sí tienen clorofila y hacen fotosíntesis con esta otra, de que sí tienen verdadera raíz, verdadero tallo y verdaderas hojas. Cuando encontremos un ser vivo que cumpla con estas dos características, vamos a decir que pertenece a este grupo, que es una planta. Esta característica están formados por unos hilos microscópicos llamados hifas. Sí, es una característica definitoria o característica propia ¿de quién? De los hongos, porque nos permite, vamos a usar otro color, nos permite definir a la mayoría de los hongos. Si encontramos un ser vivo que tiene estos hilos microscópicos llamados hifas, decimos es un hongo, no hay duda. Bueno, comen y tienen boca. Solamente un grupo. Esta característica es muy buena para definir a un grupo. ¿Cuál? Los animales. Otra, ¿qué pasa? Ahí, no. Esto, ahí está. Otra característica
muy buena para definir un grupo es esta, que produzca espermatozoides y óvulos. Algunos animales producen solo espermatozoides, que se llaman machos, otros animales producen óvulos, que se llaman hembras, y otros animales producen espermatozoides y óvulos, que son hermafroditas. Así que esta característica también es muy buena. Y esta otra, que tienen músculos y nervios, solo los animales, también es muy buena. Así que si yo encuentro un ser vivo que come y tiene boca, que se reproduce por medio de células que son los espermatozoides y óvulos, y que tiene músculos y nervios, no hay ninguna duda de que se trata de un animal. ¿Sí? Bueno. Entonces, para terminar, ¿qué es una planta? Una planta es un ser vivo que cumple con estas dos características. ¿Qué es un animal? Un animal es un ser vivo que cumple con estas tres características. ¿Qué es un hongo? Un hongo es un ser vivo que en general, o la mayoría, o los hongos con los que más nos podemos encontrar en la vida diaria, la mayoría cumplen con esta característica. Y los microbios en general no los vemos, pero están, y vaya que tienen su impacto, ¿verdad? Y no estoy pensando solo en los virus. Y acá les estoy mostrando una tabla no de 4 grupos, o mejor dicho, vamos a ver dónde están acá los 4 grupos. Las plantas, los animales, los hongos, ¿y qué pasó con los microbios? Los microbios los separé, los dividí en estos 5 grupos que aparecen en el álbum de figuritas. Protozoarios, algas, cianobacterias, bacterias no fotosintéticas y arqueas. Bueno, ¿qué les propongo con esta tabla? Yo voy a escribir acá todas las características que aparecen en el álbum de figuritas que sirven para distinguir, definir, diferenciar estos grupos. Lo que van a tener que hacer ustedes, los que quieran, los que decidan aceptar la misión, es ir marcando acá sí, no, quiénes de estos grupos cumplen con estas características. O sea, sería una tabla avanzada, la otra sería una tabla básica y esto es una tabla avanzada. Para los que quieran, para los que les guste, les interese más el tema este de la clasificación de seres vivos y si quieran completar esta tabla. Hasta pronto.